Buenas tardes, participantes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta actividad síncrona número 2 en geopolítica. Geopolítica, la ciencia del poder, la ciencia donde se resumen, donde convergen, donde se alinean varias ciencias como la geografía, la política, la economía, los asuntos militares, la perspectiva en cuanto a lo social, la perspectiva en cuanto a lo económico, las relaciones internacionales, la política internacional. También en este mundo de la geopolítica convergen también las relaciones internacionales, que es uno de los puntos de base de que las relaciones geopolíticas entre los sujetos procesales de derecho público internacional se mantengan, la negociación, los, los incentivos geopolíticos, esa negociación que puede hacerse en cuanto a los incentivos geopolíticos que ofrecen cada estado en particular. Hoy, ya la semana pasada, la clase pasada vimos pues cómo se desarrolla ese nuevo escenario mundial a través de ese cambio que hubo con finalizada la Guerra Fría y ese cambio de la amenaza tradicional que era la amenaza bélica a las nuevas amenazas, las amenazas transnacionales, las amenazas emergentes como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de blancas, la política, el populismo radical, la pobreza crítica, la construcción de armas de proliferación masiva, armas nucleares. Bueno, ya eso lo conversamos y vimos cómo se cambió esa, partiendo de la integración regional, esa nueva política de integración en cuanto a la seguridad de cada Estado, para contrarrestar estas amenazas transnacionales que aquejan a cada sujeto procesal de derecho internacional. Hoy vamos a conversar del Estado, o sea, todos hablamos del Estado, decimos el Estado es responsable, el Estado es el que tiene que hacer, el Estado, pero también lo confundimos a veces con el gobierno, con la responsabilidad del gobierno. Entonces, vamos a hablar hoy de los elementos y la forma de Estado que existen, los elementos que conforman al Estado. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando que hay una relación entre elementos importantes que hacen que una determinada sujeto sea reconocido internacionalmente por la ONU como un Estado-nación. Vamos a tener que, entonces, el Estado es una organización política perteneciente a determinado territorio, cuenta con un conjunto de órganos que otorgan personalidad jurídica frente al Estado internacional y establece a través de la soberanía de los límites territoriales marcados por la frontera. El Estado también está compuesto, cuando revisamos el pacto social, cuando revisamos la constitución en este caso, la constitución de Venezuela, vemos que este Estado va a estar organizado a través de una serie de derechos y deberes que deben estar sujetos a las personas, a los ciudadanos que forman parte, como la población que forman como elemento perteneciente a este Estado sobre un determinado territorio. O sea, hacer cumplir el conjunto de leyes, la convivencia de los ciudadanos para que el derecho tenga su efecto. Les recuerdo que el artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela se constituye en un Estado de derecho social, de derecho y de justicia social, porque somos una sociedad que debemos convivir en paz, y esto se logra únicamente a través del cumplimiento de las normas del derecho positivo venezolano, derecho positivo que lo clasificamos en público y privado, pero esas normas de derecho público y derecho privado tienen que ser cumplidas para poder convivir en paz y así lograr el fin último del derecho, que es la justicia. Pero también ese mismo artículo establece que esa responsabilidad del ciudadano está enmarcada del Estado, del gobierno más que todo. Cuando veamos qué responsabilidad tiene el gobierno, es velar porque se cumplan la Constitución y las leyes y sobre todo la protección de esos valores constitucionales que aparecen enseguida de como cuando determinamos el Estado, que son el valor de la justicia, el valor de la solidaridad, de la libertad, de la igualdad, de la preeminencia de los derechos humanos. Así que seguimos adelante y vamos a establecer cuáles son esos elementos que conforman un Estado. Entonces, esos elementos que conforman un Estado
vamos a encontrar primero el gobierno, el poder político, que es aquí en Venezuela, como somos una república, ese director del poder público político de Venezuela, ese gobierno va a estar dirigido por una persona que en este caso es el poder ejecutivo. O sea, sí, estamos en democracia y hay una separación de poderes. El poder ejecutivo es el que va a ejercer el gobierno como tal. ¿Por qué? Porque la soberanía que recae en el pueblo, de acuerdo al artículo 5 de nuestra Constitución, va a permitir de que esa persona seleccionada por la mayoría de nosotros los venezolanos pueda dirigir los destinos de la República a través de las políticas públicas que se puedan organizar, crear y planificar para que el gobierno como representante del Estado en la dirección política pueda llevar adelante todas estas líneas en cuanto a la consecución de los objetivos sobre la salud, sobre el desarrollo, sobre la seguridad y defensa de la nación. Otro elemento importante es el territorio. El territorio viene a ser ese sitio, o sea, el terreno donde los habitantes de ese estado van a hacer vida, donde su convivencia a través del cumplimiento de las normas existentes van a permitir que puedan existir dentro de un territorio. Así que nuestra Constitución establece en su capítulo 2, que habla sobre la soberanía territorial, del artículo del 10 al 15, establece de que Venezuela se constituye o está formada o pertenece, el territorio venezolano pertenece a aquel que fue creado en el año 1811, cuando la primera constitución de Venezuela, y de acuerdo, y que ha perdido sus diferentes terrenos de acuerdo a los laudos permitidos legales que se han establecido en Venezuela. Un tercer elemento que es la población, como lo dijimos anteriormente. ¿Cómo vamos a convivir nosotros la población con el cumplimiento de las normas? Que la población es ese conjunto de seres humanos que constituyen por sus nexos culturales, sociales, económicos, religiosos, políticos, entre otros, de una colectividad fija, de manera estable sobre un territorio, las cuales gozan de derechos políticos y sociales, como lo establece nuestra Constitución. Y por último, elemento es el reconocimiento internacional, que es importante que el Estado venezolano sea reconocido por la nomenclatura internacional, ese conjunto de países que forman en este caso la Unión, la ONU, reconozcan a Venezuela como, o cualquier Estado como un sujeto de derecho público internacional. ¿Quién? Ese sujeto puede optar a ejercer su actividad como Estado a través de ese derecho internacional público y de ese derecho internacional humanitario. Hay que tener claro cuál es la diferencia de los dos. Uno es la preeminencia de los derechos humanos de forma internacional y el otro, derecho público, el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, que es el derecho de que van a gozar la salvaguarda que van a tener todo aquello que participe en una confrontación bélica a través de los 4 convenios y los 2 protocolos de Ginebra, que van a permitir que estos estados puedan tener una guerra convencional. Hay que tener claro que es una guerra convencional y que es una guerra irregular. Una guerra convencional es la que se va a llevar a través de las normas internacionales del derecho de la guerra. Por eso se le dice convencional. Y una guerra irregular es aquella que se lleva a cabo fuera de estas normas. Vamos a poner un ejemplo, la confrontación bélica, por ejemplo, en Colombia, cómo se lleva entre las fuerzas de la FARC y el ejército o el Estado colombiano. Eso es una guerra irregular, porque no está dentro de los cánones, no está dentro de los lineamientos que establece el derecho convencional de la guerra establecido. Bueno, queridos participantes, gracias por su atención, estamos completamente a la orden. Por favor, aquel que tenga alguna anormalidad, alguna inquietud para resolver los cuestionarios, por favor comunicarse por la mensajería de texto. Ahí los atenderemos con bastante gusto. Gracias por su atención y completamente a la orden.